Vamos a iniciar entonces con la intervención del señor Procurador General de la Nación, el doctor Alejandro Ordóñez. General Jaime Ruiz, presidente de ACORE, señores panelistas, señores oficiales en retiro, señoras y señores, le agradezco la invitación o la convocatoria que ha hecho ACORE para venir a reflexionar en torno al tema del Pacto para la Paz. Ustedes bien conocen que en ejercicio de mis funciones como procurador he venido desde hace 2 años y medio haciendo algunas advertencias al proceso de paz. Les cuento una anécdota. Hace 2 años largos, antes de que se conocieran las conversaciones en La Habana, antes de que se iniciaran las conversaciones públicas en La Habana, el presidente Santos me invitó a una comida a su residencia y yo asistí en compañía de la entonces Contralora, la doctora Sandra Morelli, y de la entonces ministra de Justicia, Ruth Correa. Y al terminar la comida, me dice procurador, le cuento, le comento, le informo, no recuerdo exactamente cuál fue la palabra introductoria, pero se van a iniciar unas conversaciones con la FARC, se va a iniciar un proceso de paz. Y me comentó algunos detalles previos y algunas circunstancias previas. Me dijo, ¿y usted qué opina? Yo permanecí unos 4 segundos silencioso. Y dije, presidente, yo seré un escéptico no hostil al proceso. Y no necesito recordar cuáles han sido las advertencias, pero en los últimos meses del año anterior consigné esas advertencias en un documento que lo bauticé como el marco, como el Pacto para la Paz. Y estas consideraciones o estas explicaciones se las quiero hacer en la mañana de hoy. Señor General Jaime Ruiz Barrera, señores integrantes de la Junta Directiva de ACORE, respetados panelistas, celebro la realización de este foro sobre la propuesta de la Procuraduría de un Pacto para la Paz. Es muy significativo que este evento se realice en la sede de ACORE. Esta asociación dice en voz alta lo que muchos de nuestros militares activos piensan, pero que por razones constitucionales no dicen ni deben decir. Las fuerzas militares no son beligerantes y en más de medio siglo se han convertido en las principales defensoras del orden constitucional. En el seno de ACORE, como en toda asociación, muy seguramente existan puntos de vista diversos sobre los temas relativos a la guerra y a la paz. Pero hay una coincidencia que quiero resaltar. Todos sus miembros conocieron la guerra, la vivieron y la padecieron, como nos lo acaba de recordar el general Ruiz Barrera.
Todos le prestaron servicios invaluables a la patria. Todos merecen la gratitud de los ciudadanos. Igual todos, diferente a cierta retórica, están comprometidos con la búsqueda de la paz. Otra cosa es que tengan criterios diferentes u observaciones críticas al proceso de La Habana. Acudo a esta invitación en cumplimiento de la misión constitucional de la Procuraduría, que comprende la defensa del orden jurídico y velar por la vigencia plena de los derechos humanos, en especial los derechos de las víctimas producidas en el conflicto armado interno. Me piden exponer la propuesta de un pacto para la paz que lancé en Valledupar en noviembre de 2014. Antes, quiero destacar que este tipo de escenarios deben permitir una aproximación más racional que pasional. No nos estamos escuchando, no nos oímos, como reza el adagio popular: nos oímos pero no nos escuchamos. Es hora de desescalar los espíritus, comenzando por el gobierno nacional y la oposición organizada. Primero, quiero señalar que no es el pacto. El pacto para la paz no corresponde de ningún modo al nuevo pacto social al que el presidente Juan Manuel Santos se refirió el año pasado en su discurso de posesión. No corresponde ni en su forma, ni en su alcance, ni en su contenido, menos en la forma de alcanzarlo. El pacto para la paz no es un enunciado que se refiera a un país próspero y con equidad. El pacto para la paz tampoco es un pacto de impunidad que busque una simetría de beneficios a los victimarios, sean estos de las guerrillas, de las autodefensas ilegales o de aquellos miembros de la fuerza pública que deshonraron en la institución militar al cometer violaciones a los derechos humanos o al DIH. Los militares de Colombia no piden impunidad, exigen justicia. Sus investigaciones y sus juicios no pueden desarrollarse a espaldas del derecho operacional o del DIH. El pacto para la paz es una propuesta concreta, un acuerdo de mínimos sobre lo fundamental y esencial de la democracia y del Estado de Derecho, que permita garantizar la seguridad jurídica y sostenibilidad política de lo que se convenga con las FARC. Pretende garantizar que lo que se firme con la FARC se pueda cumplir. El éxito de un proceso de paz no es la firma de un acuerdo de terminación del conflicto, sino de lo que se acuerde se pueda hacer realidad. Mientras el gobierno, es entendible, puede estar afanado por firmar con las FARC, muy seguramente ellas estarán afanadas para garantizar que lo que se firma se cumpla. Nada se obtendría si el acuerdo que se logre con las FARC se convierta en una burla para ese grupo, o si los compromisos que la guerrilla adquiera terminan siendo una burla a la sociedad colombiana.
Cualquiera de esos dos escenarios conduciría a un retorno de la violencia y a un debilitamiento del Estado de Derecho y de las instituciones democráticas. Difícil aceptar que se firme un papel para que se quebranten los compromisos que contenga y se termine impulsando el retorno a las armas de quienes deberán desarmarse para poder reincorporarse a la vida civil. Del mismo modo, sería inaceptable que las FARC incumplieran los acuerdos para mantenerse en la combinación de la acción política y la violencia en aras de imponer una revolución. Repito, el éxito del proceso de paz no es la firma del acuerdo, es que lo que se firma se pueda cumplir. Y para eso se requieren por lo menos dos cosas. Primero, reconocer que la sostenibilidad del acuerdo que se alcance entre el gobierno Santos y la FARC tiene un elemento jurídico y otro político. Si bien se trata de un conflicto de naturaleza política, también es cierto que, a diferencia del pasado, no se puede resolver mediante un acuerdo que depende exclusivamente de que unos y otros así lo convengan. No. La realidad jurídica impide que una mesa de negociación sea soberana, sea fuente de derecho, esté por encima de principios inderogables que se desprenden del respeto a la dignidad humana y que están consignados en instrumentos de derecho internacional de los derechos humanos. La mesa de negociación no está por encima de la jurisdicción penal internacional. Se puede decir lo que se antoje, lo que quieran. Los plenipotenciarios del gobierno pueden pintar pajaritos a Márquez, a Catatumbo y a Álape en La Habana, y ellos, pensando con el deseo, pueden hacer hasta creerles. Pero insisto, la realidad jurídica es otra. De ingenuos convencerse de que los miles de actos atroces de las FARC puedan quedar sin castigo, o que basta simplemente el trabajo social o las excusas públicas de los máximos responsables para decir que hubo justicia frente a los miles de secuestrados, los miles de homicidios, los miles de niños reclutados forzosamente, los cientos de miles de desplazados, los miles de desaparecidos, aún pactándose un marco de impunidad con sanciones simbólicas en la mesa de conversaciones, aún consiguiendo que éste fuera refrendado por el voto popular, aún realizando una Asamblea Nacional Constituyente que hipotéticamente, como lo sueñan los perpetradores, elevara a la Constitución la impunidad. Nada de eso, nada sería un blindaje eficaz. Como lo he recordado en otros foros, en un evento convocado en Medellín por la Corte Constitucional, Luis Moreno Ocampo, exfiscal de la Corte Penal Internacional, recordó que ya ha habido en otros países referéndums y reformas constitucionales para intentar proteger y blindar la impunidad de los máximos responsables de crímenes masivos, y no funcionaron. Hasta aquí la cita de Moreno. Y cita un ejemplo. En Uruguay, los jueces procesaron a los máximos responsables, a pesar de que una ley de amnistía del 86 había sido votada en referéndums favorables, en dos referéndums favorables, el 89 y el 2009. Óigase bien. Aprobada mediante voto directo del pueblo uruguayo 2 veces, y se cayó. Algunos ven como un obstáculo para la paz
Algunos ven esto como un obstáculo para la paz. Quienes así razonan desconocen que la paz es fruto de la justicia. El respeto al derecho internacional es el mejor candado de seguridad para los acuerdos y para la paz. Pretender que a ella se podría llegar sacrificando el derecho de las víctimas a la justicia sería tomar partida por una lógica auténticamente maquiavélica. Estas reflexiones hacen obligatoria una conclusión. El primer aspecto que se debe tener en cuenta para que lo que se acuerde se cumpla y se pueda cumplir son los estándares internacionales en materia de justicia. No impunidad y derecho de las víctimas. Preocupa a la Procuraduría la reciente comunicación de la Cancillería colombiana el pasado 24 de diciembre a la CIDH, en la que no acepta la recomendación de adecuar las leyes estatutarias que desarrollarán el marco jurídico para la paz a los estándares internacionales. Hay quienes piensan que solo a punta de sentencias, decretos o leyes se blindan estos aspectos. Equivocados están. Mañana la Corte Constitucional, la Corte Interamericana o la Corte Penal Internacional pueden tomar la decisión que implique procesar penalmente a la cúpula de la FARC. Así son las cosas. Paradójicamente, una vez se firme el acuerdo de terminación del conflicto, acontecerán dos cosas. Con el paso del tiempo se consolidará lo acordado y a medida que eso suceda, los acuerdos serán vulnerables en materia de justicia si no los blindamos jurídicamente. Los más interesados, los más beneficiados con este blindaje jurídico, con la adecuación o la aceptación de los estándares internacionales, son las FARC. Entre más tiempo, más posibilidades habrá de un acuerdo, de que el acuerdo con impunidad se caiga. Y seamos francos, entre más tiempo pase, más difícil será a la FARC tener el músculo para reclamar el cumplimiento de los acuerdos, a menos que se tomen el poder. Ahora bien, ¿cómo blindar la vulnerabilidad en materia judicial que pueden tener los acuerdos? Como lo indiqué, adoptando un modelo de justicia transicional que se adecue a las obligaciones internacionales del Estado colombiano en materia de justicia y derecho de las víctimas. Es ajustar la legislación interna a la recomendación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en ese sentido. Los mecanismos de justicia transicional deben observar los estándares señalados en la Corte Penal Internacional y deben atenerse a los mínimos reconocidos por la Corte Constitucional colombiana en dos sentencias, la 579 del 2013 y la 577 del 14. Al parecer la FARC se hacen las que no entienden, porque sí lo entienden. El comunicado con el que me honraron hace 2 días desecharon cualquier institución de justicia. Serénense, camaradas. Según estos señores, es inadmisible que el Estado sea juez y parte. Es decir, rechazan ser investigados, juzgados y condenados en el marco del ordenamiento jurídico vigente. Imposible para ellos cumplir una pena, imposible aceptar el marco jurídico para la paz y la jurisprudencia constitucional. Hay que cambiarla, dicen ambas delegaciones de plenipotenciarios. La FARC obvia que es a ellas mismas a quienes más convienen penas razonablemente reducidas.
pero efectivas de prisión, que se podrían suspender parcialmente y sustituir por penas alternativas según lo estableció la sentencia C-579, pero con penas privativas de la libertad. No es la justicia como venganza de la que se habla, es la justicia como garantía para las propias FARC. En la Universidad de Harvard señalé que es natural que la cúpula de la FARC tenga resistencia a que les pueda ocurrir lo mismo que a los cabecillas de las autodefensas ilegales, que una vez estaban cumpliendo la pena fueron extraditadas a Estados Unidos. Es previsible que además tengan temor por su vida y seguridad. Es obvio que desconfíen del Estado al cual han combatido durante décadas. Pero ¿cómo resolver esto? Insisto, hay que buscar fórmulas imaginativas. Una podría ser que cumplan su pena en una cárcel en el extranjero, complementado con otro elemento que busca blindar su situación ante la jurisdicción internacional, con el cumplimiento de las condiciones de reclusión que las verifique permanentemente la Fiscalía de la Corte Penal Internacional. Una cárcel localizada en un estado que les asegure que su reclusión no es una maniobra disfrazada para extraditarlos una vez estén cumpliendo la pena privativa de la libertad. Otra cosa distinta son las causas judiciales pendientes que tengan con la justicia estadounidense. Ese es otro tema que deberán resolver con ese país. Un Estado que les dé certeza de que una vez cumplan la pena podrán con todas las condiciones regresar a Colombia. Alternativas hay. Alternativas hay. Debemos usar la imaginación y ser muy realistas a la hora de buscar las soluciones. Por otro lado, blindar los acuerdos para que se cumplan exigen el más alto nivel de consenso político posible. No se trata de que los diferentes partidos políticos, la oposición, los gremios, los sindicatos, las organizaciones campesinas, la Procuraduría General de la Nación y en general la sociedad se una a un acuerdo bajo la amenaza permanente de ser estigmatizados como enemigos de la paz. Lamentable discurso en el que coinciden el gobierno nacional y las FARC. Es al revés. Un pacto para la paz es un pacto entre contradictores. ¿O de qué pacto se está hablando? El pacto para la paz que proponemos parte de tolerar la diferencia y valorar que en esta existe siempre el ánimo de que finalice la violencia, de ahí la relevancia de este evento. Se necesitan claridades. Hay que tener claro que la paz no es la razón de la controversia. Quizás sí lo es el camino y los límites de su realización. Hay que tener claro que un pacto para la paz resulta de la concurrencia del mayor número de voluntades, del debate de distintos puntos de vista, nunca de la imposición, menos de pretender obligar a las fuerzas que participan de la vida democrática e institucional del país a plegarse. Hay que tener claro que la construcción de la paz no puede ser el simple acuerdo de una élite gubernamental y de una élite criminal encarnada en las FARC, entre la élite del Jockey Club y los señores de la FARC. Es cierto que la conducción del proceso le corresponde a quien ejerza la presidencia de la República, pero no debe olvidarse que constitucionalmente la paz es un derecho y un deber de todos los colombianos y es con todos los sectores sociales y políticos con la cual se debe hacer realidad. Me cuesta trabajo aceptar la dificultad que se evidencia para comprender que no habrá paz estable y duradera
si se sigue dividiendo artificialmente al país entre amigos y enemigos de la paz. Nada más perjudicial para la reconciliación. La mejor prueba de la necesidad de un pacto con las características que menciono es la incapacidad demostrada hasta la saciedad en el actual proceso de La Habana para concitar a todo el país. La creciente polarización es resultado de la falta de transparencia y de confianza, de la estigmatización y de absurdas imposturas que descalifican a quienes hacen una crítica al proceso, poniéndoles caprichosamente la etiqueta de enemigos de la paz. Es además resultado de una peligrosa tendencia a criminalizar a quienes disienten, muy negativo para el régimen democrático y peor para la paz. Un pacto de esa naturaleza nace de la convicción de un país. Un pacto de esa naturaleza nace de la convicción de un país en paz, no de maniobras dirigidas a aplastar, acallar y destrozar a quienes discrepan. El alcance de una decisión de ese tipo debe permitir que, transcurrida una década, si a quienes ordenaron y ejecutaron graves violaciones a los derechos humanos y se sometieron a los mecanismos de justicia transicional, se le llegara a abrir procesos penales por hechos ocurridos durante el conflicto y con ocasión del mismo, el país unido, comenzando por sus actuales contradictores, levante la mano y defienda activamente el cumplimiento del Pacto para la Paz, donde militares, guerrilleros y demás actores resultaron beneficiados. Es la unidad en la diversidad. Solo así existirá certeza de lo que se firma, se pueda cumplir. Pero, ¿qué se debe discutir en el marco de un pacto para la paz? Se ha dicho reiteradamente y hasta el cansancio que nada está acordado hasta que todo esté acordado. Es la cláusula que rige la negociación y la que igualmente posibilita que todos los estamentos de la sociedad discutan, disientan o aprueben el contenido de los acuerdos revelados por el gobierno. No debería por eso incomodarse el Ejecutivo, si eso es verdad, que nada está acordado hasta que todo esté acordado. Lo que se debe provocar es un amplio debate nacional al cual la mesa de conversaciones debería estar atenta. Muchas observaciones podrían contribuir a que la paz quede bien hecha. Entre los asuntos a discutir estarían, sin duda, la hoja de ruta de la refrendación. Es esencial que esto se convenga para la legitimidad de los acuerdos. Pretender sustraer los acuerdos de una refrendación popular sería garantizar su fracaso. En eso coincido con el gobierno. Se necesitan fórmulas imaginativas que faciliten la disolución del grupo como aparato violento, respetando con rigor el ordenamiento jurídico señalado en la jurisprudencia de la Corte. Cómo avanzar al acuerdo respetando 25 mínimos derivados de las sentencias. Igualmente, debería contener este pacto por la paz los derechos de las víctimas, su reparación. El Estado debe concurrir a ella, pero la FARC no pueden evadir esa responsabilidad. La verdad que es innegociable. El régimen de penas y sanciones alternativas a imponer a quienes de uno u otro lado cometieron graves violaciones a los derechos humanos. Frente a la FARC deberá pactarse el desarme total y la desmovilización absoluta, la reintegración de los miembros de la guerrilla, su vinculación plena a la vida social y económica del país. Hay temas muy espinosos, como la institucionalización del Estado, no de la FARC, en el territorio. La paz territorial no puede convertirse en el pretexto para institucionalizar a las FARC en las zonas donde hoy pretenden el dominio territorial. La entrega de la riqueza de las FARC
proveniente de la actividad ilícita, el desmonte del narcotráfico, las garantías para que el grupo se convierta en un partido político y pueda competir en elecciones auténticamente democráticas y transparentes. Respecto a la fuerza pública y un pacto para la paz, el marco jurídico para la paz estableció la posibilidad de diseñar mecanismos de justicia transicional para los miembros de las Fuerzas Armadas dentro de un trato diferenciado respecto a los grupos armados organizados al margen de la ley. Tal trato diferenciado obedece a que no se pueden poner en el mismo plano a las fuerzas militares y de policía que defienden el orden constitucional y los derechos de los colombianos, con un grupo dedicado a perpetrar atrocidades por más de medio siglo. La legitimidad de la fuerza pública la legitimidad de la fuerza pública es incuestionable. No gratuitamente todas las encuestas de opinión resaltan entre las instituciones que tienen más apoyo ciudadano a las fuerzas militares y de policía. Además, han sido constituidas por voluntad del pueblo colombiano y su actuación está sometida a la Constitución. Es inaceptable que se pretenda igualar institucionalmente a las Fuerzas Armadas con la FARC, manipulando en discursos el derecho internacional humanitario. Otra cosa es que los miembros de la fuerza pública hayan faltado a su deber, que no es otro que la defensa de los derechos humanos y el cumplimiento riguroso de la Constitución. Si un miembro de las Fuerzas Armadas cometió una grave violación a los derechos humanos o una grave infracción al derecho internacional humanitario, no actuó como militar o policía, actuó como criminal. Y en esta situación la responsabilidad individual exime a la institucional, donde el soldado o el policía repudió su condición en virtud de que abandonó los códigos de conducta que le son propios y asumió los de un criminal, deberá someterse a la justicia transicional, siempre que los delitos cometidos sean con ocasión y en desarrollo del conflicto armado. Sin embargo, en materia de justicia transicional, si bien se debe tener un trato diferenciado, esto no significa que los beneficios jurídicos que recaigan en miembros de las guerrillas sean menos severos que los que cobijen a soldados y policías. Otro asunto, la ausencia de relación con el servicio que excluye un caso de la justicia penal militar y lo remite a la ordinaria, no puede aplicarse a la justicia transicional. La razón, conforme a la jurisprudencia de la Corte, los crímenes de guerra, los crímenes de lesa humanidad no tienen relación alguna con el servicio, en la medida que implican una grave violación a los derechos humanos o una infracción al derecho internacional humanitario. Sin embargo, son precisamente esos delitos los que deben ser cobijados por medidas de justicia transicional, que respetando los derechos de las víctimas den un trato penal alternativo a los miembros de la fuerza pública responsables de los mismos. El factor objetivo o funcional propio del fuero penal militar, conforme al artículo 221 de la Constitución, tiene el propósito de establecer en qué casos la justicia penal militar tiene competencia para conocer una conducta o cuándo, ante la ausencia de dicho factor, corresponde a la justicia ordinaria. Es equivocado pretender trasladar ese factor funcional consistente en la relación con el servicio a la justicia transicional, con el fin de que sea un criterio definidor de una aplicación para el caso de militares y policías. No se entendería que se excluyan determinados delitos cometidos por integrantes de la fuerza pública de la justicia transicional, mientras que para los mismos delitos se les otorga todo tipo de beneficios a los integrantes de la FARC. A los miembros de las fuerzas militares y de policía se les debe dar seguridad jurídica plena, certeza del marco jurídico que se les aplicará y de ninguna manera dejarlos al vaivén de los acontecimientos futuros. La fuerza pública, su estructura, funcionamiento, tamaño, capacidades, adaptación a los cambios de la amenaza, es una decisión de las instituciones democráticas. Jamás puede resultar de una negociación con la FARC
o con el Ejército de Liberación Nacional. Estas son solo algunas consideraciones que muestran la complejidad de los asuntos que es el objeto de un pacto para la paz respecto a las Fuerzas Armadas. Nuestros militares no pueden ser nuevamente sacrificados. El espectáculo cruel de procesos anteriores en el que la guerrilla sale a gobernar y nuestros oficiales a pagar 40 años de cárcel deslegitimaría el proceso e impide cerrar las heridas. Pensar en esa sola posibilidad ha generado hoy ya una evidente desmoralización de las fuerzas militares. Podría continuar con estas consideraciones, pero pienso que de esa manera dejo explicado lo que la Procuraduría considera es el marco jurídico para la paz. Muchas gracias.